Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre viene a nuestro encuentro. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos, capítulo 2, del 5 al 11. Hermanos, vivan los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano. Se humilló haciéndose obediente hasta aceptar la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Queridos amigos, este es el gran sentimiento de un cristiano que entiende cuál es su camino de compromiso con la vida que ha recibido de parte del Señor. Entonces la San Pablo decía, mandó aquí a los cristianos de Filipos. En primer lugar le dice, vivan con los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús. Es decir, upea la famosa imitación de Cristo. Upea entonces la ñandella secuela Christi, eso decían en latín, el seguimiento de Jesús. Pea la ñandella la pena. ¿Cuáles son sus características? Va el oyerurea hina ñande, va el mensaje de ya ñande, ñande ya bueno, Señor, quiero vivir y quiero hacer de acuerdo a lo que vos me estás proponiendo. Y entonces después le compara a Jesucristo con nuestro caminar, o sea, cómo nosotros tenemos que hacerlo. Él siendo, dice, de condición divina, Él siendo Dios. Sin embargo, oñemo miría lleva, se hizo chiquitito, se hizo carne, se hizo como nosotros, siendo Dios, la divinidad que entra en la humanidad. Y de esta manera entonces dice, Él no se agrandó, no se hizo el orgulloso, porque yo soy Dios, sino que dice, se hizo de nuestra condición. ¿Pero para qué, queridos amigos? Para conducirnos y mostrarnos para que seamos también nosotros humildes. Si Dios siendo tan grande se humilló, ahora nosotros, desde nuestra limitación, tenemos que hacer un camino de humildad, pero para llegar a la divinidad. Ya llevé que no pueda peñar de yara, lleva, ñañimombarete mía, y seamos humildes, miremos hacia adelante, pero con esa humildad propia del cristiano, porque sabe que la gracia de Dios está siempre con nosotros y nos pide y nos dice que este es el camino único para nuestra salvación. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.